paz de Dios, hermanos, muy buenos días. Le damos gracias a Dios que nos permite continuar con nuestras lecturas bíblicas matutinas. Estamos dándole lectura al capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Y hoy vamos a terminar el capítulo 3 del versículo 10 al versículo 17. Les recuerdo que estamos recibiendo sus peticiones de oración para que al final de la lectura bíblica podamos orar juntos, y creemos que Dios tiene la última palabra. Dios es soberano, Dios es bondadoso y misericordioso. De antemano, muchas gracias por suscribirse a nuestros canales, por darle un like, por compartir el enlace y sobre todo, gracias por orar por todo el ministerio que forma parte de estas lecturas bíblicas matutinas. Leamos la palabra de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos del capítulo 3. Notamos que Pablo está diciéndole a Timoteo de las persecuciones. Queridos hermanos, es importante saber que hay persecuciones. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, ¿qué contraste existía entre Timoteo y los engañadores que Pablo ha descrito en los versículos anteriores? ¿Qué contraste entre la manera en que la gente piensa y vive y las enseñanzas y la conducta de Pablo? Timoteo sabía todo acerca de las enseñanzas y de la conducta y del testimonio de Pablo. Recordemos que Timoteo fue su discípulo y había visto el testimonio de Pablo, lo había constatado. Ahora bien, la lista que sigue es impresionante y puede servir de modelo para todo pastor, ministro o ministra, profesor de escuela dominical y para todo cristiano. Al presentarse a sí mismo como modelo que uno debe conocer y seguir, Pablo no se siente lleno de orgullo ni con pretensiones de superioridad moral, sino que humildemente y con gratitud reconoce lo que Dios ha obrado en él con su gracia sorprendente. Dice, mi doctrina, es decir, lo que Pablo enseñó fue la verdad inspirada de Dios, como dice él mismo en 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Luego habla de mi conducta. La conducta de Pablo demostró la verdad que se vive, el testimonio vivo, y que sus enseñanzas iban de acuerdo a su estilo de vida. En otras palabras,
él practicaba lo que predicaba. Luego dice, mi propósito. La vida de Pablo siguió el plan y la dirección de Dios, y por esto su servicio fue un servicio eficiente, un servicio que trajo fruto para la gloria de Dios. Habla de la fe, habla de esa certeza, de esa convicción de lo que no se ve. De tal manera que podemos notar que Pablo enumera varias cosas, habla también de la paciencia, habla también de las persecuciones y los padecimientos. Y esto es muy importante, hermanos. Los padecimientos, la Nueva Versión Internacional la traduce como los sufrimientos. Pablo trata de esto en las palabras que siguen y se refiere a incidentes que Timoteo podía recordar con claridad, puesto que habían sucedido en su ciudad natal y en sus ciudades vecinas. Antioquía, por ejemplo, de las que fueron expulsados Pablo y Bernabé, recordamos ese acontecimiento en Hechos 13:50. En Iconio, donde hubo una conspiración para apedrearlos y de la que ellos huyeron, registrado en Hechos 14:5. Y Listra, el pueblo natal de Timoteo, donde Pablo fue apedreado y dejado por muerto, en Hechos 4:19. A los corintios Pablo les da una lista más completa de sus sufrimientos. Lo puede usted leer 2 Corintios 11:23 al 29. Pero hay algo importante que Pablo le recuerda a Timoteo y que en esta mañana usted y yo debemos recordar. Pablo dice, pero de todas me ha librado el Señor. Hermano y hermana en Cristo, si usted está en este momento escuchando esta lectura bíblica matutina, es porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado, nos ha librado, nos ha preservado, nos ha sostenido y nos ha sustentado con su mano preciosa. Pablo dice, de todo esto me ha librado el Señor. Por eso Pablo, en una de sus cartas, él dice claramente, en la carta a los Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? ¿Quién? Su respuesta confiada, el resultado de su experiencia en la vida fue esta: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hoy podemos decir lo mismo. En medio de las pruebas y de las luchas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Querido hermano y hermana en Cristo, sabemos que Pablo no fue un caso aislado de persecución. Timoteo siguió a Pablo en su enseñanza y conducta, por lo tanto podía esperar el mismo tipo de persecución. Y también escribe Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano y hermana, que no nos sorprenda cuando pasamos por pruebas, por tribulaciones, por persecuciones, por todo tipo de situaciones, que no nos sorprenda, porque todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús es necesario padecer. Jesús ya lo había dicho. Recordemos las palabras del Señor en Juan 15:20. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora bien, esto no significa que debemos buscar la persecución, ni que debemos conducirnos de una manera que provoquemos el antagonismo. Pablo sabemos que fue perseguido porque él predicaba el Evangelio, no porque él provocaba revueltas o problemas que iban en contra de la vida civil. Él predicaba el Evangelio. Nosotros no vamos a buscar las persecuciones, ni mucho menos vamos a provocar. Pero si por predicar el Evangelio y por causa de Cristo somos perseguidos, acusados, o que venga cualquier tipo de situación, sabemos, queridos hermanos, que si es por la causa de Cristo, vale la pena.
Siempre y cuando se predique a Cristo y su evangelio, todo lo que venga es para la gloria de Dios. Queridos hermanos, es importante que nosotros no consideremos esto como una calamidad. Los antiguos cristianos se regocijaban en las persecuciones porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hermanos queridos y hermanos en Cristo, debemos seguir adelante. Debemos seguir predicando la palabra de Dios. Pablo, en sus versículos 14 al 17 que hemos leído, dice a Timoteo: persiste en la palabra. Persiste. Nuevamente se dirige de manera enfática a Timoteo: pero tú, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo había aprendido bien la doctrina. Había adquirido fuertes convicciones. Debía permanecer en ellas y no dejar que lo apartaran de ellas. Esta también es la única manera de resistir y de vencer a los hombres malos y a los que predican errores. Sin embargo, queridos hermanos, aquí Pablo le está diciendo con toda claridad: en lo que has aprendido es tener convicción. Timoteo tenía convicción desde su niñez, desde que era pequeño. Usted y yo tenemos que tener convicciones firmes para que podamos persistir, sabiendo de quién has aprendido, le dice Pablo. Timoteo había tenido maestros veraces, maestros genuinos, maestros que le enseñaban lo que vivían, lo que predicaban. Queridos hermanos, nosotros también tenemos que ser esa clase de aprendices y esa clase de maestros de la palabra. Tenemos que vivir lo que predicamos. Finalmente, para terminar este capítulo, le dice algo muy importante en este cierre de este capítulo. Le dice: recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué maravillosa palabra, que es útil. La palabra de Dios nos capacita completamente. Capacita al pastor, a la pastora o ministra, al profesor de escuela dominical y a todo cristiano para toda buena obra. La palabra de Dios es útil, nos enseña. Qué palabras tan hermosas hemos recibido y somos instruidos en ella. Nos enseña todas las cosas que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras. Pero también nos redarguye, es decir, nos reprende, nos revela para reprobar toda conducta equivocada, todo pecado que debe ser deshecho. Las Escrituras son útiles para corregirnos, para restaurarnos, para vivir sabiamente. Finalmente, nos instruye en justicia, nos hace ver cómo debemos caminar con buenos modales, con valores espirituales, con valores cristianos, con la ética cristiana. Y nos santifica, porque la palabra de Dios nos santifica. Queridos hermanos, en esta mañana hemos de dar gracias a Dios por su palabra santa, su palabra inspirada, su palabra infalible y su palabra poderosa. Gracias al Señor por esta palabra que hoy tenemos en nuestras manos. Vamos a vivirla, vamos a estudiarla, vamos a prepararnos, vamos a predicar la palabra y vamos a creerla en nuestro corazón y hacerla una realidad en nuestra conducta de vida diaria. Oremos al Señor y también oremos por las necesidades. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias que nos das esta palabra y que hoy nos dices y nos recuerdas que sigamos en esta palabra,
que es fiel y digna de ser recibida, pero que también sepamos que hay persecuciones, tribulaciones, padecimientos. Pero, Señor, de todo tú nos has librado y nos librarás. Tú estás con nosotros y tú estás con tu pueblo. Muchas gracias porque hasta aquí hemos visto tu misericordia. Ayúdanos a recibir esta palabra que es inspirada por ti, que es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos. La recibimos con obediencia y con gratitud. Pero también, Señor, te pedimos por las necesidades, por los que están enfermos, por los que están padeciendo una enfermedad, por los que están pasando una prueba, con algún familiar, con algún hijo, una hija, con algún ser querido. Señor, en el nombre de Jesús oramos y reprendemos toda obra del enemigo. Levanta a cada hermano, a cada hermana que en este momento necesita fortaleza. Derrama tu bálsamo de confianza, de amor, tu bálsamo que tu Espíritu Santo es el que nos abraza. Gracias, Señor. Consuela el corazón de los que están pasando por un momento difícil y afirma el corazón de todos. Ponemos nuestra vida en tus manos y te damos gracias por este día. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, la paz de Dios, y recuerde, el día de mañana le esperamos para continuar con el capítulo 4 de nuestra lectura bíblica matutina. La paz de Dios.